Bienvenidos, apreciados hermanos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 2 de mayo de 2020. Nuestra lección lleva por título Templo completado a pesar de la oposición. El párrafo de introducción nos habla acerca de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Nos dice que Dios mismo es el que ha establecido su iglesia en la tierra. No la ha establecido poder humano alguno. Dios ha fundado su iglesia sobre la roca de la eternidad, que es Cristo Jesús. Y Dios mismo le da a su iglesia estabilidad y permanencia, no los hombres. También nos dice que Dios es el que sustenta a su iglesia con el poder de su Santo Espíritu. Dicho esto, pasemos al desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Tenemos el subtítulo La edificación se reanuda bajo amenaza. Pregunta 1. Alrededor del 520 a.C., ¿cómo animó el Señor a su pueblo a través de sus profetas? La Escritura nos dice que Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías, para que fuesen a donde su pueblo y lo animasen, instándoles a que venzan su miedo y su temor y reanudasen los trabajos de edificación del templo de Jerusalén, los cuales estaban paralizados, pues el pueblo había abandonado su labor. En realidad, el pueblo judío estaba allí en Jerusalén con el propósito de edificar el templo. Para eso había sido traído desde Babilonia. Sin embargo, los enemigos del pueblo, los samaritanos, como eran más fuertes y numerosos, amenazaron a los judíos con destruirlos si es que trabajaban edificando el templo. Por eso es que Dios envió a estos dos mensajeros, Ageo y Zacarías, para que animasen al pueblo y le devolviesen otra vez la fe, la confianza y el valor que necesitaban para que retomasen el trabajo de edificar el templo. Y la respuesta del pueblo, hermanos, fue positiva, pues el pueblo se levantó y, liderados por Zorobabel y Jesúa, retomaron el trabajo de edificar el templo de Jerusalén. Pregunta 2. ¿Qué hicieron los adversarios para tratar de detener el trabajo de nuevo? En vista que los enemigos del pueblo judío vieron que sus amenazas ya no surtían efecto, entonces recurrieron a dos importantes personajes de este lugar, a dos gobernadores. Eran Tatnai y Setar-Boznai. Estos dos personajes vinieron a donde estaba el pueblo trabajando y les dijeron: ¿quién os ha ordenado que edifiquéis este templo y levantéis estos muros? ¿Cuáles son los nombres de vuestros líderes que os están ordenando que hagáis esto? Pero el pueblo no se amedrentó por la presión de las palabras de estas dos autoridades, sino que continuó trabajando y confiando en las palabras que los mensajeros de Dios les habían dado, de que tenían que edificar el templo. De tal manera que estas dos autoridades, Tatnai y Setar-Boznai, al ver al pueblo resuelto en su decisión, se retiraron, dejando al pueblo que siga construyendo, que siga trabajando. Tenemos una subpregunta: ¿cómo se debe tratar a los oponentes de la obra del Señor de acuerdo al espíritu de profecía? El espíritu de profecía nos recomienda que tratemos a los que se nos oponen siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Pues cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, trató a sus oponentes de una manera pacífica y prudente, sin lanzarles ninguna palabra ofensiva o hiriente. Así también nosotros debemos tratar con aquellos que se nos oponen de manera pacífica, de manera serena y prudente, sin llegar a
establecer alguna contienda. Pregunta 3. ¿Quién le escribió una carta al rey al respecto y qué contenido lógico y equilibrado se encontraba en el mensaje? Estos mismos dos personajes, Tatnai y Setar-Bosnai, le escribieron una carta al rey Darío, rey de Persia, informándole de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, de cómo los judíos estaban edificando un templo y de cómo los samaritanos se les oponían tratando de impedir su trabajo. También le informaron de que los judíos aducían que realizaban esta obra porque habían recibido una orden de parte del rey Ciro, quien en un decreto les ordenó que edificasen este templo allí en Jerusalén. Por tanto, Tatnai y Setar-Bosnai solicitaban al rey Darío que se buscase el decreto de Ciro para comprobar la veracidad de las palabras de los judíos. Había que tomar una decisión si se les dejaba seguir construyendo o se les hacía abandonar la obra. Pregunta 4. ¿Cuál fue el resultado de esta carta? La Escritura nos dice que el rey, al enterarse de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén por el informe de sus dos gobernadores, ordenó que inmediatamente se buscase el decreto del rey Ciro, pues había que decidir si se le permitía a los judíos continuar edificando este templo o se les ordenaba que abandonasen la obra. Y así fue que se hizo la búsqueda del decreto del rey Ciro y se encontró este decreto en el lugar llamado Admeta, en el palacio de la provincia de Media. Se encontró, dice, un libro llamado Libro de Memoria, en el cual estaba registrado que el rey Ciro ordenaba a los judíos que edifiquen el templo de Jerusalén. Esto fue particularmente notable, pues los judíos realmente tenían la razón cuando decían que tenían una orden para edificar el templo. Y los samaritanos que se oponían a los judíos en realidad estaban equivocados, no tenían razón alguna para impedir a los judíos que realicen esta obra. La subpregunta nos dice qué se puede aprender de este incidente y aplicarlo, ¿no?, cada vez que surjan obstáculos o dificultades en la causa de Dios. Yo creo, hermanos, que lo que podemos aprender aquí es acerca de la firmeza y seguridad que nosotros debemos tener en nuestras convicciones. Pues si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, enarbolar los mandamientos de Dios, guardar el Santo Sábado, predicar el mensaje del tercer ángel, entonces nosotros debemos proseguir con esto. No debemos detenernos ni abandonar estas decisiones que hemos tomado. Debemos de mantenernos firmes. Y aún ante la crítica u oposición que encontremos, no debemos de desalentarnos, pues Dios nos acompañará, estará con nosotros para ayudarnos a vencer estos obstáculos. Siguiente subtítulo: el decreto de Darío para seguir construyendo. Pregunta 5. ¿Qué maravilloso cambio tuvo lugar debido a la atención y el apoyo del rey Darío? En vista que se encontró el decreto de Ciro, el rey Darío promulgó también un nuevo decreto, en la cual ordenaba que el templo de Jerusalén debería de continuar, seguir construyéndose, seguir edificándose hasta su culminación, de que no se debería de detener esta obra por ningún motivo y que nadie debería oponerse a esta obra. Además, contemplaba este decreto de que el rey sufragaría todos los gastos que implicase esta construcción. Además, se ordenaba que todas las personas, todas las autoridades del lugar brindasen todo el apoyo necesario a los judíos para que ellos pudiesen
trabajar en esta construcción. Esto fue realmente maravilloso y notable para los judíos, pues ahora contaban con el apoyo del rey y de las autoridades para seguir edificando. Además, ya no habría ninguna oposición a su trabajo. Ellos tendrían ahora total libertad para que puedan edificar el templo de Dios. Tenemos una subpregunta que nos dice qué fue particularmente notable acerca del mandato del rey con respecto a los opositores de la construcción del templo y del pueblo de Dios. Lo que fue particularmente notable es que en este decreto el rey ordenaba a todos los opositores al pueblo judío que se retirasen del lugar de la construcción, que se fuesen lejos de allí, y que nadie se opusiese a los judíos, porque de lo contrario serían crucificados en un madero. Es decir, todas las circunstancias se volvían a favor de los judíos. De estar prácticamente solos, enfrentando mucha oposición, ahora los judíos pasaban a tener total libertad y el total apoyo del rey y de sus autoridades del imperio medo-persa. Dios pues los había prosperado y los había bendecido por su obediencia y su fe al mensaje que trajeron los dos profetas Ageo y Zacarías. Pregunta 6. ¿Qué ímpetu dio al trabajo de construcción este decreto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, este decreto le dio un gran impulso a la obra de edificación del templo de Jerusalén, pues proporcionó a los judíos todos los medios posibles para que ellos pudiesen edificar esta obra. Ahora se les proveería del dinero, de los materiales, de los recursos que hiciesen falta para que ellos pudiesen trabajar con tranquilidad. Además, se eliminó todas las trabas, todos los obstáculos, todos los impedimentos que se hacían a esta obra. Entonces, los judíos pudieron con facilidad realizar esta construcción. Subpregunta 6. ¿Qué hicieron las autoridades de inmediato? A través de este decreto, las autoridades del lugar se veían obligadas a apoyar a los judíos con todo lo que hiciera necesario y de manera puntual e inmediata, pues tenían que otorgar a los judíos ya sea dinero, ya sea alimento, ya sea ganado, ya sea materiales, para que la obra pudiese seguir adelante. Pregunta 7. Debido a la gran ayuda y el poder del Señor, ¿qué ocurrió en el año 515 a.C.? En este año fue terminada la obra de edificación del templo de Jerusalén. Era el 6º año del rey Darío. De esta manera los judíos veían completada su misión, pues el propósito por el cual habían venido desde Babilonia hasta Jerusalén, que era edificar el templo de Dios, había sido completado. Ahora los judíos estaban gozosos y dichosos porque esta obra estaba lista para ser inaugurada. Y cuando se hizo la dedicación del templo, nos dice la Escritura que fueron sacrificados algo más de 200 becerros y 400 corderos. Y también celebraron la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura por 7 días. Dios prosperó a los judíos, pues por su obediencia y su fe fueron bendecidos por Dios. Dios les acompañó en todo momento a los judíos y tornó todas las dificultades y circunstancias difíciles que atravesaban
en una situación favorable a ellos. Fue un final, podemos decir, realmente feliz. Subpregunta 7. Explique qué necesita aprender de esta experiencia el pueblo de Dios hoy en día. Yo creo, hermanos, que de este relato podemos extraer varias enseñanzas que seguramente serán valiosas para nuestras vidas. Sin embargo, hay una que quisiera compartir con ustedes. Se trata de la edificación del carácter del templo de Dios en nuestras vidas. Hay una obra que hacer, hermanos. Tenemos que construir el templo del carácter de Dios en nosotros. Esta es una obra necesaria y también difícil, pues encontraremos bastantes resistencias al momento de edificar ese templo. Resistencias como nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras formas de pensar, nuestro apego al mundo. Todo ello se resistirá en nuestro intento de edificar el templo del carácter de Dios en nosotros. Sin embargo, si nosotros nos afirmamos en este propósito y proseguimos en este trabajo, Dios nos va a ayudar y nos va a permitir alcanzar este propósito. Recordemos, hermanos, aquel párrafo que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47, que nos dice que cuando el carácter de Cristo sea restaurado en cada uno de nosotros, entonces Cristo vendrá a la tierra para llevarnos a su reino. Es por eso, hermanos, que tenemos que construir con la ayuda de Dios este templo del carácter de Dios en nuestras vidas. Yo creo que con fe y confianza en la palabra de Dios y con el poder de su Santo Espíritu lo podremos conseguir. Bien, hasta aquí, hermanos, mis comentarios a la lección de escuela sabática. Espero que también os sea de utilidad a vosotros. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.